¿Sí pudieron entrar? Creo que todavía no está. Sí, licenciada, ahora fue más rápido. Ok, solo que hoy entraron pocos, no sé si los demás no pudieron entrar. Solo habemos 9, Sí, sí. 8 con... Bueno, ahorita nos toca estudiar en esta sesión el trito de Isaías. Entonces, tengo que darles una introducción que no está en el libro ni en los dos videos que les voy a compartir, que son los videos solamente para la estructura de los tres Isaías, ¿verdad? Como los que les he mandado anteriormente. Y el trabajo es trabajar los 4 cantos del siervo doliente que se leen en la Semana Santa, o sea, lunes, martes, miércoles y viernes. Entonces, eso se los voy a explicar, pero ya están en el portal y igual se los voy a pasar al chat. Entonces, vean aquí esta palabra, Goel. Este verbo en Israel, en hebreo, pues significa liberar. Y en la ley hebrea, si un judío se había visto obligado a venderse por deudas a un extranjero, venía a ser obligación de su pariente más próximo rescatarlo. Entonces, ustedes están viendo Pentateuco. Ahí es donde ustedes tienen que fijarse que lo que vemos en este curso, lo que ven en Pentateuco, lo que ven en Profetas, todo va conectado, porque están estudiando Sagrada Escritura. Entonces están estudiando algo que van complementando los distintos aportes que se les vaya dando. Entonces, hay una ley en el Levirato, que ya es una institución, acuérdense ustedes, la alianza son el decálogo, 10 palabras, decálogo. Pero lo que hemos dicho en otros cursos, en otras sesiones, es que eso se va actualizando y se institucionaliza cuando ellos entran a la tierra y se quedan, ya no son nómadas y se quedan pues ya como un pueblo agrícola, sedentario. Entonces ya se institucionalizan las leyes, se vuelve una institución y en lugar de tener 10 palabras, tenemos las leyes que son por casos, se llama casuísticas, o sea, no robar, pero si yo robo una vaca, si yo robo, bueno, distintas cosas, distintos casos de robo, entonces tendrán distintas reacciones. Entonces el Goel es un personaje en Israel que empieza desde el periodo nómada, o sea, cuando ellos van, pues de camino, ¿verdad? Peregrinando, nómadas, y poniendo sus tiendas. Entonces, ellos tienen que, si viene otra tribu, son tribus, ¿verdad? Si viene otra tribu y los ataca porque este hizo tal cosa, porque el otro le quitó, ya los pleitos son a través de tribus, no a través de personas. Entonces, el Goel es un personaje que tiene que salir a la defensa. Fíjense que eso es sumamente importante para poder entender a Jesús y para entender el trito de Isaías, sobre todo los 4 cantos del siervo doliente. Entonces, aquí se los explica. Un extranjero, si yo tenía una deuda y no la puedo pagar, no la puedo solventar, tenía que quedar como esclavo. Entonces, habían otro tipo de leyes, como que era que a los 50 años era el jubileo, ¿verdad? Y se me perdonaba la deuda. Y entonces se me retornaba a mi situación anterior. Pero si yo tenía algo que vender o todo, pues tenía que hacerlo para solventar la deuda. Pero si no tenía nada, le correspondía a un pariente más próximo, ya sea casarse con la viuda, si éste terminaba muerto, había fallecido. Tenemos los distintos casos. Aquí les presenta Levíticos y aquí les presenta otro libro, Ruth, ¿verdad? Aquí también para que ustedes practiquen los números, ¿verdad? La nomenclatura para leer. En caso de tener que hacer restitución al fallecido, esta debería hacerse al pariente más próximo o al sacerdote
si no lo había. Entonces, o sea, un sacerdote tenía que suplir, ¿verdad? Era también deber del goel o pariente más próximo la venganza de la sangre del que hubiera sido víctima por un homicidio voluntario. Entonces, aquí se fijan que este personaje, Goel, es un personaje que empieza desde el periodo patriarcal, como alguien que va a negociar en el momento de problemas para que no se destruyera la tribu. Es aquella idea de ojo por ojo y diente por diente. Es decir, si me quitas un ojo, yo negocio para que tú quites solo un ojo. No vas a matar a la persona por un ojo o diente, el ejemplo ahí, ¿verdad? Entonces, esta figura del Goel la tenemos también ilustrada en estos salmos. Y aquí está otra cita de Levítico y en estos salmos y también en Job y en Isaías, que es lo que estamos viendo, por eso lo estamos tratando. Entonces, toda esta reflexión, vea, va también con lo que vimos anteriormente de tradición, transmisión. Entonces, fíjese, todo eso se va transmitiendo y se va actualizando. Y Jesucristo vino a ser nuestro Goel. O sea, acuérdense, aquel personaje y la primera humanidad que no quiere depender de Dios, sino quiere ser independiente, pues rechaza todo ese amor que Dios quiere darle, ¿verdad? Lo rechaza. Entonces, Jesucristo viene a nuestro Goel, nuestro defensor, para lo cual tuvo que venir a ser uno de los nuestros, ¿verdad? Por eso decimos nuestro pariente, nuestro hermano más próximo. Y esto se logró mediante la encarnación. Y aquí vemos, por ejemplo, aquí en vos, que eres un personaje que está también en un libro de Ruth, ¿verdad? Es un tipo, es una tipología de lo que viene a ser Cristo, al rescatar la posesión perdida y casarse con Ruth. Eso hace vos en el libro de Ruth. Y Jesús viene a hacer eso con nosotros, ¿verdad? Con la comunidad, a limpiarnos. Entonces, esta es una pequeña reflexión que ustedes la tienen que tomar en cuenta para, para entender el trito Isaías y entender, pues, los tres Isaías y entender el, el tema que les dejé de trabajo del siervo sufriente. Ahora, voy a salirme de esta, permítanme un momentito, y ilustrarles los. Entonces, lo que nosotros tenemos en Isaías es lo mismo que hemos visto en los otros profetas. Introducción de Isaías, si la Biblia, ahí tienen el mensaje completo, pero si no, pues tienen también el libro que está ayudando como apoyo al curso. Y entonces ahí miramos los motivos literarios, teológicos, vemos cómo el primer Isaías va a reflejar los acontecimientos del siglo 8 antes de Cristo. En ese momento, históricamente, el dominio es de Asiria, fíjense bien, hay varios imperios. Entonces, así es como la hermenéutica va descubriendo, la hermenéutica es la ciencia que analiza los textos. Entonces, si estamos viendo un periodo, los tres se llaman Isaías, pero al hacer el estudio del texto, nos damos cuenta de distintas épocas. ¿Cómo nos damos cuenta? En la hermenéutica, en el estudio del texto. Estamos viendo que están hablando de acontecimientos que pasaron 8 siglos antes de Jesús. Y el imperio ni es el babilonio, ni es el persa, ni es el griego, ni el romano, lo que son los asirios. Y entonces tenemos que fijarnos en eso y darnos cuenta por qué está en por qué ponemos esto en el primer Isaías.
y ubicado en la historia. Y entonces se fija en este primer Isaías que hay un bienestar económico bastante grande y que la vida del rey es una vida desarrollada sociológicamente y religiosamente alrededor del templo. Entonces, todavía aquí estamos hablando del templo de Salomón, no ha habido destruido ningún tiempo. Entonces, vemos el bienestar económico, pero ¿cuáles son las causas de ese bienestar económico? ¿Qué es lo que ha pasado? Y aquí es donde vemos las alianzas. Pues a estos les van bien porque han hecho alianzas con el imperio fuerte, ¿verdad? De ese momento. Pero ahí es donde el profeta entra como a decir, ¿qué es lo que va a pasar si siguen confiando más en el imperio que en Dios? Ese es el primer Isaías. El segundo Isaías va a hablar de acontecimientos acaecidos a mitad del siglo sexto antes de Cristo. O sea, han pasado ya 2 siglos y eso en la lectura se nota. Y menciona el surgimiento de un ungido del Señor. Entonces, aquí vamos a encontrar ya un tema que es importante. Este ungido va a tener esa función de Goel, pero ya no le van a dar el nombre de Goel, sino que es el Mesías, ¿verdad? Que va a ser el ungido del Señor. Este va a ser un tema que no había aparecido en los otros profetas, pero que va apareciendo aquí como alguien que va a surgir, alguien que va a venir, ¿verdad? Y ese surgimiento del ungido del Señor en el momento histórico se le aplica a Ciro de Persa, que es el rey Ciro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos se han ido al exilio, ya es otro periodo, se han ido al exilio. Y en el exilio con los babilonios, ¿verdad? Están en Babilonia y una parte se quedó en Israel. Entonces, ellos pues han experimentado la desolación, la destrucción, la pérdida de todas las promesas hechas por Dios que las han perdido, ¿verdad? Y entonces están en un proceso de reflexión, pero en Babilonia pues está Ezequiel y está este Isaías también, ¿verdad? Y entonces él les está dando esperanza y les está diciendo que algo va a surgir, algo va a provocar Dios, porque las promesas que Dios las hace no se dejan de cumplir, siempre se cumplen. Entonces, desde esa perspectiva, cuando el imperio persa entra, Ciro ya no quiere a este pueblo en su territorio y los manda de regreso a Israel. O sea, han pasado 70 años en el exilio. Y eso lo tienen ustedes ahí en Isaías, ¿verdad? En el capítulo 45:1, como este rey, Ciro de Persa, los regresa. Y con él termina el paso del dominio babilonio y empieza el de los persas, ¿verdad? Se considera una dinastía distinta, parecida a la de David. Y conocen ya ellos la triste historia del exilio, la han vivido entre temores, incredulidad, rebeliones, indiferencia religiosa, idolatría. Y luego entra el tercer Isaías, que encuentra su colocación a partir del edicto de Ciro, que es 538 antes de Cristo. Eso lo encontramos en Crónicas, en Esdras, en Nehemías. Él permitió el retorno de los exiliados a su propia tierra y prolonga la narración alrededor de un siglo. O sea, toda esta historia se va a desarrollar durante un siglo, dejando entrever los roces entre los exiliados y quienes habían permanecido en Judá. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que Jeremías se había quedado con un grupo de gente, los más pobres, se había quedado en Judá, mientras que los más ilustrados habían partido a Babilonia con Ezequiel? ¿Se recuerdan, verdad? Pero luego ahora estos regresan. Claro que no fueron los que se fueron, porque son 70 años, son otras generaciones, pero van a haber roces, choques, problemas, ¿verdad? Y la religiosidad, pues ya le entenderán ustedes,
que venían de cultos diferentes, habían perdido la identidad religiosa y entonces habían controversias y habían muchos muchos temas en los que no estaban de acuerdo. Entonces, hay que fijarse desde este punto de vista que acabo de ubicar históricamente los tres Isaías, hay que ver el lenguaje, que es diferente el del primer Isaías, que es conciso, punzante, polémico, amenazante, y luego el segundo Isaías es más apasionado, más solemne, sapiencial, con gran variedad de géneros literarios, es más breve, lo hace por párrafos, y el tercero une secciones sugerentes, poéticas, fácilmente comprensibles a cualquier lector, con perspectivas universales y pasajes duros y laboriosos por el tiempo que refleja. Eso es así como una generalidad. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que trabajar? Bueno, tenemos que leer el primer Isaías, pero no todo, ¿verdad? Capítulo 42. El segundo Isaías, capítulo 49. El tercer Isaías, capítulo 50. Y el cuarto Isaías, capítulos 52 y 53. Entonces, hay que leer esos. Y entonces, como lo que estamos viendo en los profetas es el impacto que esto tiene en el Nuevo Testamento. Eso es lo que estamos viendo. Cómo esto ha tenido un impacto en cómo lo han leído las primeras comunidades y cómo ellos van a ver esa presencia de estos personajes, lo van a ver encarnado en la persona de Jesús. Entonces, se fijan ustedes que los cuatro cantos están en el segundo Isaías. En el primer Isaías, ustedes lo que van a encontrar son más bien los anuncios del Mesías. Y eso es lo que va a ser la relectura que se va a hacer en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer capítulo de Mateo es un texto cristológico dirigido a mostrar que Jesús es el Mesías prometido y la centralidad del nombre de Jesús y la explicación del término de Emanuel, pues parte de aquí, del primer Isaías, ¿verdad? Y lo que intenta es orientar hacia Jesús todas las generaciones anteriores, empezando desde Adán. Acuérdense que cuando hablamos de los géneros literarios, hablamos de que las genealogías son puentes que unen periodos, tiempos, épocas. Entonces, la genealogía que aparece en Mateo intenta presentar los ancestros de Jesús desde Adán hasta nuestros días, ¿verdad? Hasta que él nace y que es el Emanuel. Eso es lo que ahí van a encontrar ustedes el fundamento de Mateo, ¿verdad? Y luego el evangelista también parece recurrir para probar la virginidad de María, ¿verdad? Dos veces en el versículo 16 y 18, el nacimiento es de una virgen. Entonces, también el evangelista ve la continuidad entre Ezequías, el rey, ¿verdad? Y Jesús. Ambos son signo de fidelidad divina a las promesas de salvación. Y luego vemos el segundo signo que encontramos también en Isaías, en el primer Isaías, junto con el segundo Isaías, el contexto histórico que va dándonos esa realidad de la que hablamos anteriormente. Entonces, eso es lo que van a encontrar ustedes del primer Isaías. El mensaje teológico que hay ahí, la fe centrada en las promesas que se han hecho. ¿A quién se le han hecho esas promesas? Pues desde el principio a Jacob, luego cuando se establece la alianza al pueblo de Israel, o sea, como el pueblo, porque Dios es santo, ese pueblo es santo. Y a pesar de que el hombre está inmerso en una realidad de pecado,
Entonces, ¿qué entra en esa realidad de pecado? Pues solo una realidad más grande que es la del amor que salva. Y ese amor que salva es Dios. Tanto amó Dios al mundo. Entonces, esas son las líneas teológicas que tiene el primer Isaías. El segundo Isaías, pues, tiene estos 4 cánticos. Y estos 4 cánticos, pues, se utilizan justamente en la Semana Santa, ¿verdad? Porque justamente las primeras comunidades al leerlos, pues vieron prácticamente eh, la imagen, la figura, la radiografía de Jesús de Nazaret en su pasión y en su muerte, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros entendamos las dos cosas. Primero, estos textos que son mesiánicos, porque Jesús es el Mesías, que entendamos la conexión que tiene la introducción de Sagrada Escritura con la liturgia que celebramos en el tema central, que ya dijimos que es la Pascua que ya dijimos también que es una celebración que empieza desde el periodo nómada, pero que luego se va desarrollando y cambia al salir de Egipto y luego se va actualizando en distintas épocas, ¿verdad? Hasta tener los sacrificios en el templo que ya vimos el domingo pasado, ¿verdad? O anterior de esta cuaresma, cuando Jesús pues bota a los mercaderes sus ventas y todo eso, porque eran las ventas justamente de los animales que se sacrificaban y como la gente venía de otros lugares porque eran judíos que se habían quedado por todas estas realidades históricas en otros países, pero solo había un templo, venían a hacer su sacrificio al templo de Israel, ¿verdad? De Judá, el templo de Jerusalén. Entonces, todas estas conexiones ustedes las tienen que ir captando en las distintas realidades históricas, litúrgicas, introducción a Sagrada Escritura, profetas. Se fijan, es todo un collage, es todo un mosaico con una visión pues en conjunto, no solo quedarse con una mirada en una imagen. Entonces, estos textos son mesiánicos, así lo vieron las primeras comunidades. Son 4 cánticos que mencionan al siervo de Yahvé y que nosotros los actualizamos como aquí les dice, lunes santo, martes santo, miércoles santo y viernes santo. Entonces, si ustedes van a las celebraciones eucarísticas en estos días, pues van a encontrar esos textos. Y el Viernes Santo, pues saben ustedes que la primera lectura va a ser esta, y obviamente siempre, siempre, siempre se va a leer la pasión y muerte de Jesús del Evangelio de Juan el Viernes Santo. Y el domingo de Ramos siempre se va a leer la pasión del ciclo del evangelista que estemos leyendo. Como estamos en el ciclo B, vamos a leer la pasión según Marcos. El año pasado fue la pasión según Mateo y el año entrante va a ser la pasión según Lucas. Pero el Viernes Santo, tanto del año pasado, del año que viene y este año, siempre el Viernes Santo va a ser Juan, siempre, siempre. Pero en el Domingo de Ramos se va a leer la Pasión según el evangelista que estemos leyendo, el ciclo que estemos leyendo en ese tiempo. Entonces, estos cantos o estos poemas, fíjense muy bien, género literario, poema. Entonces luego pertenecen al segundo de Isaías, un profeta que habló a mediados del siglo VI, ya lo habíamos visto, antes de Cristo, en el periodo babilónico. Entonces fíjense ustedes cómo que están en ese periodo del exilio y el objetivo del cántico es transmitir esperanza. Están en el exilio, no tienen esperanza, no tienen visión de futuro, han perdido su identidad religiosa, perdieron según ellos todas las promesas. Y entonces aquí, por eso se van a llamar también este grupo de capítulos del 40 al 55, libros de la consolación.
este siervo de Yahvé que anunciará la salvación, que será luz para las naciones. Fíjense lo que les decía anteriormente, que se ofrecerá a sí mismo a los muertos, que finalmente será a la muerte y que será finalmente glorificado por Dios. Este en un momento había sido identificado por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Ya se dan cuenta ustedes todo el sufrimiento que ha tenido Israel, que una invasión, y todavía hoy seguimos con las mismas guerras y las mismas luchas, ¿verdad? Entonces, pero las primeras comunidades cuando leían, porque acuérdense que Hechos de los Apóstoles nos ponen contexto, que las comunidades se reunían para leer la escritura. ¿Y qué escritura tenían? No habían todavía cartas de Pablo, no habían evangelios, solo eran judíos, tenían el Antiguo Testamento. Eso también es importante que ustedes capten, que los destinatarios de cada evangelio son distintos. Entonces, los judíos tenían el Antiguo Testamento, pero cuando los destinatarios eran los romanos o los griegos, pues estos no tenían ningún conocimiento de la Torá o del Antiguo Testamento, o como se le llame, ¿verdad? Entonces, solo en Mateo están todas estas referencias de los Isaías. Si captan, ¿verdad? Puesto que va dirigido a los judíos y ellos tenían pues esta tradición, esta reactualización de la lectura, esta meditación. Se reunían para leer la palabra, para meditarla, actualizarla, vivirla, ¿verdad? Y en eso pues van viendo y van encontrando esos paralelismos o esas concordancias de las que hemos hablado. Y entonces, aquí es lo importante de esta figura que ya ha presentado anteriormente, el Goel, pues es la figura, su función es intercesora por toda la humanidad. Pero, pues cada quien le fue dando interpretaciones diferentes. Vean ustedes que esa tendencia existe desde siempre, de dar la interpretación que a mí me parece. Por eso, pues ya vimos lo que es el magisterio, que él es el que interpreta, no porque se le ocurrió, sino que va tomando en cuenta las generaciones anteriores que han hecho interpretaciones que han entrado dentro de la reflexión cristiana y que luego pues se van actualizando. Entonces, en el Nuevo Testamento se aplicó claramente esta figura a la persona de Jesús, porque es el mediador, el único mediador de la salvación. Los episodios son muy expresivos, ¿verdad? Y si ustedes ven Hechos de los Apóstoles 8, van a encontrar esa referencia también de aquel eunuco que va leyendo en el carro el pasaje de Isaías 53. Vean, aquí tenemos a Isaías 53, que lo leemos. ¿Sí, Rita? ¿Rita? Termine es que tengo una duda. Dígame. No sé si le comprendí mal. Solo Mateo hace referencia a Isaías, los demás evangelistas no. Bueno, lo que pasa es que, fíjese el contexto del que estamos hablando. Mateo va dirigido a judíos. Entonces, aunque los otros hacen referencia, explican. Porque vea usted, por ejemplo, Jesús en el Evangelio de Lucas, al empezar su ministerio, hace referencia de Isaías porque lee el pasaje de Isaías. Es el tercer Isaías, ¿sí? Pero tiene que explicarlo, porque Lucas está dirigido a los griegos, ¿verdad? Entonces ellos no conocen ni quién es Isaías. ¿Sí capta lo que le digo? Entonces hay una cierta explicación. En cambio aquí los destinatarios en Mateo son los propios judíos. Entonces ellos se reúnen, dice Hechos de los Apóstoles, para leer la escritura, pero la escritura que leen obviamente no es nada del Nuevo Testamento, no existía. Existía solamente el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ellos están leyendo y están entendiendo. Entonces, cuando leen estos pasajes,
Pues aquí dice claramente, se aplicó claramente esta figura a la persona de Jesús, porque vieron que todo coincidía, ¿verdad? Y también en Hechos de los Apóstoles, Lucas también, aquí va el eunuco, fíjese, pues es alguien que no pertenece a la raza judía. Y pregunta, ¿cómo puedo entender yo estas palabras? Entonces, ¿se acuerdan que llega Felipe, que ha sido llevado por el Espíritu, y le anuncia, le da la buena noticia, le explica, nosotros lo diríamos hoy, le predica, le enseña, lo forma, le da la formación, el querigma, ¿verdad? ¿De quién se trata? Esto es, aquí lo tienen ustedes descrito en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Entonces, aquí les da lo que les dejé de trabajo. Ver que el canto primero, pues se pone en boca de Dios, que presenta a su elegido, su preferido. Vean que cada vez que en el bautismo, en la transfiguración, pues hace poquito acaba de hablar Dios también, y siempre habla de que es el elegido, que es el preferido, le da la identidad, que es el enviado, que es el hijo enviado, ¿verdad? Para cumplir bien su misión. Y lo que hablábamos anteriormente, y que parte de su misión, o que en su misión va constituido todo este proceso de dolor, de pasión, de muerte. No porque Dios esté sediento de sangre o cosas parecidas. Hay que entender que el contexto es la salvación. Dios quiere, decíamos en el otro curso, que todos los hombres se salven. Entonces, es el apasionamiento de Dios que quiere la salvación de toda la humanidad. Y entonces, aquí vamos a encontrar que en esa misión, que no va a ser nada fácil, y que ya desde el principio se sabe que lo va a llevar a la muerte, ¿verdad? Pues está explicada. Dictará la ley a las naciones, implantará la justicia y el derecho. Imagínense que la justicia no solo se trata de hacer lo que es justo, sino que es darle al otro lo que le corresponde por derecho. Y aquí, pues, es el contexto que hemos tenido de lo que Dios ha revelado, ¿verdad? Pues si le ha dado una dignidad al hombre y una dignidad a la creación, todo le ha dado un sentido, pues el derecho o el acto de justicia es que le demos a cada cosa lo que le corresponde por derecho. Y ha hecho una alianza con el pueblo, con las naciones, y eso va a ser el Goel, el Mesías, el enviado, el elegido, ¿verdad? Va a abrir los ojos a los ciegos y ya saben ustedes todo lo demás. Y todo esto lo hará, pues, sin violencia física, pero con apasionamiento, ¿verdad? Porque de alguna manera no va a quebrantar la caña del débil, o sea, no lo va a hacer violentamente, forzando, obligando, no apagará la mecha vacilante. Bueno, y ahí va todo desde el bautismo de Jesús, toda esta ilustración. Esto básicamente es lo que les pedí en el trabajo que tienen que hacer, o sea que les estoy dando el trabajo, pero yo espero que ustedes también lean un poquito sobre estos textos mesiánicos, tanto en su Biblia y en las notas de pie de página, que aquí ya tienen la cita, y que se acompañen con las notas de pie de página y que lean esto, pues esto es para facilitarles el trabajo, pero que ustedes también se esfuercen para tener su propia comprensión y poder, pues, desarrollar su fe, que es de lo que se trata, ¿verdad? Y así tienen el segundo canto, también, el tercero, el cuarto, aquí va, y luego, pues estos poemas son en verdad una de las cumbres teológicas principales de todo el Antiguo Testamento. Y se les da mucha importancia, sobre todo en esta semana central, que es cuando se leen, y de alguna manera hablan del sufrimiento y el valor del Redentor, del Goel, que está pagando una deuda que nosotros, cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, ahí sí les voy a mandar los videos que les dije para que les ayude a la comprensión de esto según Marcos, ¿verdad?
porque Marcos no lo va a utilizar, pero va a dar la explicación de otra manera, porque Marcos va dirigido a los romanos, ¿verdad? A las comunidades de Roma. ¿Sí, Marta? Sí, licenciada, con una pregunta y disculpe. Dígame. Yo empecé de cero este curso, pero a mí me da la duda entre los tres Isaías. Ajá. Isaías es solo una persona, es solo un profeta que está dividido en tres. No. Son varias personas, o sea, no es solo una persona. Por eso, y no puede ser una persona porque está dividido casi en 4 siglos. Desde el siglo 6, casi antes de Cristo, al siglo 8, 9, mediados del 9. Porque acuérdense que los siglos para llegar a Cristo van descendiendo, ¿verdad? El siglo 6 Ajá, es que exacto. ya faltan solo 600 años para llegar a Cristo. Entonces van descendiendo para llegar a Cristo, ¿verdad? Entonces el primer Isaías está más o menos en el siglo 9, siglo 8, mediados del siglo 9, 8. Luego está el segundo Isaías, luego está el tercer Isaías, ya casi 400 años, casi cuando ellos regresan. Entonces son varias personas, ni siquiera es una sola persona, son varias. Para eso hay que leer la introducción en su Biblia del autor. Sí, fíjese que sí la leí y aquí por eso me da la duda, porque dice de que Ujú. es la existencia de tres profetas. Ahí está. Ajá, lo que usted me está explicando, pero yo sí me confundí ahí un poco porque decía tres Isaías, pero si el libro solo es uno Isaías, ¿verdad? Ajá, O sea que yo me confundí que el libro es uno, sí, el pero libro. fue escrito por tres profetas que se llamaban Isaías. Bueno, No. acuérdense que lo que estamos viendo de introducción a Sagrada Escritura, vimos que se recopilan y se juntan. Seguramente Ujú. ustedes también lo están viendo en Pentateuco. Ustedes están viendo en Pentateuco que, por ejemplo, se va uniendo, por ejemplo, podría estar unido Josué, por ejemplo, podría estar unido al Pentateuco porque de alguna manera podría ser la continuación de la entrada de la tierra prometida. Pero como se acuerdan que al principio vimos en los primeros videos que eran rollos, ¿se recuerdan? Cómo se fueron poniendo por Sí. escrito los manuscritos. Entonces se fueron uniendo. Y ahora, como los tenemos separados por libros, pero en un momento estaban unidos todos, en un rollo Mm, grande, ¿verdad? Entonces luego ya cuando ha venido la imprenta, se ha actualizado de otra manera, pues todo se ha puesto para nuestra facilidad, capítulos, versículos, toda esa numerología que vimos pues, y se han ido uniendo los libros. Dice que si bueno. ustedes vieron en los primeros videos, se fijaron que, por ejemplo, Primera de Reyes, no, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes casi que formaban un solo rollo, como libros históricos. Entonces, todo eso luego en la división de la Biblia que tenemos se van presentando esas divisiones que hicimos al principio, que vieran en su Biblia, cómo estaban divididos en libros históricos, libros sapienciales, proféticos y luego el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Entonces eso pasa con Isaías. Son 3 épocas distintas y las 3 épocas, ¿por qué tocan el mismo tema? Y tienen casi el mismo lenguaje con distinta tonalidad, como vieron, dependiendo de las circunstancias. Pero están como hablando de la misma cosa, antes del exilio, en el exilio y después del exilio. O sea, Después del exilio. exacto. La temática como es la misma, el exilio, pero en 3 fases, antes, en y Ah, después. Entonces muy bien. Muchas gracias, no licenciada. puede ser el mismo, porque nadie vive, ¿qué? ¿400 años? Sí, Ok. sí, muchas gracias, licenciada. Y aparte le quería comentar de que el fray Porfirio dijo de que iban a haber 2 semanas que no teníamos clase.
Y estaba entrando al portal y la fecha que usted nos puso las tareas es 24 de marzo. ¿Se mantiene esa fecha? Como quieran, porque lo que pasa es que el 24 no tenemos clase. Yo la puedo No. cambiar hasta el otro lunes, lo que sea, ¿verdad? Como les puse ahí también y les dije anteriormente, pueden actualizar todos los trabajos que no han hecho en estos 15 días. Al Bueno, final nosotros está nos bien. vamos a ver hasta en abril. Bueno, muchas gracias, licenciada. Bueno, pues buenas noches entonces, porque ya las debe estar esperando el padre Porfirio. Sí, gracias, licenciada. Buenas noches. licenciada. Que Buenas pase noches, una licenciada. bendecida Semana Santa. Igual ustedes, gracias. Gracias.